¿Quieres saber todos los secretos para preparar esa panceta crocante al horno? Bienvenidos en Casa Lam. Soy Susana y hoy te enseño a prepararla. Lo primero que tienes que hacer es rasparle el pellejo de esta manera, enjuagarla y secarla. Cubres la piel con bicarbonato de sodio y la dejas en la refrigeradora toda la noche. Esta panceta tiene aproximadamente 1 kilo. Lo que hago normalmente es pasar siempre por el carnicero de confianza y si la encuentro buena y no la voy a preparar inmediatamente, la compro y la congelo, porque esto es lo que tienes que buscar, la grasa fina, que no es siempre fácil de encontrar. Y ahora van a enjuagar bien la panceta. Este es el momento que vas a poder saber si el cerdo que has comprado es de buena calidad, por el olor que va a emanar, porque con muchísimo cuidado le van a echar agua hirviendo sobre la piel de la panceta. Yo he probado muchos proveedores, mientras que en otras recetas secar bien el cerdo. El aderezo cubre el sabor y los olores, en esta absolutamente no. Van a hacerle unos cortes en la carne de esta manera y ya verán al final del video a qué sirve, además de hacer penetrar mejor los condimentos. Este es uno de los productos que vas a encontrar en mi video de los productos orientales esenciales que vas a encontrar al final de este video. El vino de arroz. Si te gusta esta receta, dame un dedito hacia arriba que me sirve mucho para seguir haciendo más videos como este. Entre los cortes ahora van a colocar pedazos de ajo. Y estos pedazos de ajo los van a retirar al momento de cortar el cerdo antes de servir. Excepto que seas un gran amante del ajo como en Casa Lam. Y ahora le vamos a colocar el famoso polvito de las 5 especies, que también te lo explico en el video de los productos orientales. Agreguen poca sal y soban toda la carne, inclusive por los lados. Lo siguiente, después de sobar bien las especies, es hacer una cajita con el papel de aluminio. Esto ayudará a que la carne esté jugosa. Yo he probado hacerlo sin el aluminio y se ha secado los lados. La bandeja donde van a hornear el cerdo también hay que forrarlo bien con aluminio porque salpica. Y después del chanchito, prepárense a limpiar el horno. Sequen bien el pellejo, eso es importante, quitarle toda la humedad. Y lo que van a hacer ahora es pinchar la piel con la punta de un cuchillo, de esta manera, como si fuera el corazón de tu ex. Esto sirve que la grasa salga mientras se está cocinando. Yo me compré un objeto a punta especial para esto, pero no funcionó, así que no lo compren. Mejor es el cuchillo y luego de hacer toda esta operación tienen que volver a secar la piel del cerdo nuevamente. Van a poner encima sal gruesa, cubrirlo todo completamente y presionarlo para que se adhiera a la piel. Como siempre van a encontrar todos los ingredientes en la cajita de descripción abajo. Una vez que han cubierto completamente con sal, lo llevan al horno, 180 grados Celsius o 350 Fahrenheit por 1 hora. Luego le quitan la sal. Y el secreto en Casa Lam, con una brocha van a bañar la piel con vinagre varias veces. Suben la temperatura a 200 Celsius o 400 Fahrenheit y lo vuelven a cocinar por otros 30 minutos. Si el pellejo no reventó, le tienen que poner grill después de ese tiempo, pero como cada horno es diferente, hay que quedarse ahí controlando. Y no lo saquen cuando lo vean así dorado. No, lo tienen que sacar cuando vean algunas partes ya un poquito quemadas, como esta, porque así va a salir crocante el pellejo. ¿Ven que el pellejo no está grasoso? Es por el vinagre. ¿Y ven la carne? La carne está jugosa, es por la cajita de aluminio que le hicimos. Y si todavía no te has suscrito, este es el momento de suscribirte a mi canal. Miren cómo cortamos la carne cuando el pellejo está demasiado crocante, por los cortes que le dimos al inicio antes de cocinarlo. Suscríbete ahora para que no te pierdas mi próximo video, porque en el próximo video voy a poner la receta de pan del abuelo de Heidi para acompañar esta panceta crocante en Casa Lam.